Alumnos, muy buenos días. Muchos nos preguntamos por qué tendríamos en todo caso que tocar a la víctima, ¿verdad? Esa persona olvidada que no solamente ha sido objeto de un evento delictivo por un tercero y que cuando va al proceso penal simple y llanamente es un invitado para presenciar lo que al final va a suceder. ¿Y qué va a suceder? De repente la absolución de la persona, del agente activo, o va a ser castigado en una forma insignificante, o asimismo va a haber una reparación civil que no está acorde con el daño causado. Entonces, si nos remontamos a hacer historia, vemos que la justicia nace por acción privada inicialmente, esto es, el afectado o sus familiares ejercían por sí mismos el acto de hacerse justicia, la venganza, la vendetta. Pasan los años, ¿verdad? Y se convierte en una justicia comunitaria. Esto es, que ya es la sociedad donde se encuentra el agente activo que castiga el delito. Así han pasado los años hasta llegar a la justicia actual que tenemos, donde es el Estado, ¿verdad?, el único encargado de imponer sanciones. Estas sanciones, que al final conocemos actualmente nosotros en los códigos, vamos a encontrar que nuestras normas contemplan todos los derechos, beneficios e instituciones para el acusado, pero para la víctima muy poco. Si ustedes revisan la Constitución, en la Constitución nuestra no encontramos un dispositivo expreso que trate sobre la víctima. Yo invoco a ustedes que hagan una revisión de todo el articulado de la Constitución, no van a encontrar uno de forma expresa, pero sí de forma tácita. El artículo 1, ¿verdad? El artículo 2, cuando habla de la persona humana, de su defensa, de su dignidad y su respeto, e inclusive al concebido, dándole derechos. Si revisamos el Código Penal que tenemos, tan solo vamos a encontrar un inciso de un artículo, que es el 45 inciso 3, cuando habla que cuando establece, que al momento de imponer la pena el juez debe tener en cuenta a la víctima y los efectos del hecho dañoso y la reparación de este caso. En la reparación civil se toca muy genéricamente, ¿verdad? En el Código de Procedimientos Penales se le tiene a la víctima como parte o actor civil, pero no se le da mayor beneficio. Es en el nuevo Código Procesal Penal donde recién se preocupan por darle ese papel protagónico que tiene la víctima. ¿Y como consecuencia de qué? Como consecuencia de los estudios que se han venido realizando en la criminología desde los años 40. A partir de los años 40, del año 1940, recién se preocupan los estudiosos del derecho, los criminólogos, en esa otra parte del delito. Porque si nosotros nos remontamos, como decía la historia, desde el año 1789, de las codificaciones adelante, todos los códigos hablan del delincuente. Por eso algunos abogados decimos que el Código Penal, en pocas palabras, se ha convertido en un manual del delincuente y no en una norma que castigue el delito y que tenga presente que la víctima ha sido no solamente esa persona dañada por el evento doloso, sino que es una persona que hay que protegerla, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso viene la preocupación de la victimología. Y encontramos que la victimología, lo curioso de esto, que son dos personas de nacionalidades distintas que en su momento estuvieron en una conflagración bélica, un alemán y un judío, los que se preocupan de estudiar sobre la victimología. El vocablo fue acuñado por Benjamin Mendelssohn, que es israelí, ¿verdad?, el año 40, pero quien lo emplea por primera vez es von Hetting, quien emplea por primera vez este término, ¿verdad?, y estos dos señores se preocupan por la pareja del delito. Esto es, no habrá delito si es que además de delincuente no existe víctima. Entonces la víctima cobra un papel importante a partir de los años 40 hacia adelante, y poco a poco las legislaciones en el mundo lo han ido incorporando, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución mexicana tiene 2 artículos expresamente dirigidos a proteger a la víctima. La nuestra, como decía anteriormente, no tenía.
La definición que se puede dar de víctima son variadas. Podríamos decir que es una disciplina de la criminología, estamos hablando de la victimología, que es una disciplina de la criminología que estudia el papel que la víctima desempeña con relación al delito y las consecuencias que el delito ocasiona en las víctimas. A veces tenemos que los delitos se presentan no porque el agente activo quiso cometerlo, sino porque la propia víctima ha provocado el evento dañoso, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones donde las personas sabemos que es un barrio peligroso y aún a sabiendas de ello vamos y nos exponemos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que alguien nos lesione, ¿verdad? Entonces no tomamos las providencias. La definición también podemos encontrar que es la disciplina que estudia el papel que la víctima desempeña con relación al delito y las consecuencias que el delito ocasiona en las víctimas. Dentro de este sentido, la victimología tiene como principios que promueve el estudio científico de la víctima desde la etiología del delito, es decir, desde el origen, cómo se provocó el delito, porque, como vuelvo a repetir, no es que el agente activo sea el culpable netamente, sino que la víctima también contribuye a veces para que se ocasione el delito. Analiza los posibles modelos en torno a la asistencia jurídica, psicológica y terapéutica a las víctimas. Esto es lo que encontramos ahora en el nuevo Código Procesal Penal. Ahora hay un departamento dedicado a la protección de la víctima. Antes no lo había. Entonces la víctima cobra un nuevo papel y ustedes como estudiantes de Derecho van a tener que ya también incorporar dentro de sus estudios con respecto a la víctima y no tan solo al agente activo. Debe investigar, dice, los temores sectoriales a la victimización. Debe también destacar la importancia de la actitud con la víctima a la hora de concebir la pena por el delito. Esta parte, como les decía, está en el artículo 45, inciso 3 del Código Penal. Debe estudiar los sistemas de indemnización a las víctimas y también que se tienda a su aprobación legal. Si ustedes analizan sus expedientes, algunos que ya están por optar el grado, ¿qué van a encontrar? Que las indemnizaciones es irrisoria. Por ejemplo, ¿qué se está viendo ahora cuando ustedes analicen los expedientes por estafa? El estafador timó con una suma de $10.000, por decir, a la víctima, sobre pretexto de llevarlo al extranjero. A la hora de la sentencia, ¿qué pasa? Se le pone una pena suspendida en su ejecución, ¿verdad? Y se le impone una reparación, por decir, de 1.000 soles. Pero no se cumple con lo que dice la reparación, que esto es resarcir en todo caso el monto estafado. No lo hay. ¿Y por qué pasa eso, jóvenes? Una, porque no hay una formación por parte de nuestros operadores jurisdiccionales, sean los jueces, fiscales y como los propios abogados. Nosotros nos preocupamos simplemente por la norma penal, ¿verdad? Esa parte fría del derecho que está ahí y que cobra vida cuando el agente activo desarrolla el acto doloso. Pero no nos preocupamos de sus consecuencias y mucho menos hacemos valer esa parte que la misma norma lo consagra. Entonces, por eso es la importancia de que el abogado también sepa la otra parte que es la víctima y no solamente el agente activo. Dentro de la victimología encontramos también la macro y micro victimización. Macro, cuando los actos lesivos no lo padece tan solo una persona, sino varios o una comunidad. Delitos, por ejemplo, como genocidio, ¿verdad? Toda una comunidad afectada. Y entonces, esta parte debemos entenderlo, que se busca la protección o tutela de bienes jurídicos indeterminados y universales. Dentro de ellos tenemos salud pública, orden público, buenas costumbres, medio ambiente, derechos del consumidor, ámbito informático o electrónico. En este último, estamos viendo que cada día
la sociedad se viene siendo afectada, ya no hay necesidad de hurtarle el dinero a la gente de una manera física, ¿no? Sino con ingresar a los campos magnéticos, a la información electrónica, fácilmente podemos desviar dinero a otras cuentas. ¿Qué se ha hecho al respecto? Tan solo en el Código Penal lo tenemos como delitos informáticos. En un artículo 2 no lo tenemos regulado. Entonces la criminología se preocupa que por todos estos nuevos eventos delictivos, donde no se afecta tan solo una persona, sino todo un sistema. Imagínense el sistema bancario afectado con todo esto. En síntesis, la macro victimización es aquella en donde un conjunto indeterminado de víctimas ha sufrido lesiones a gran escala o magnitud. Y la microvictimización es aquella donde el daño se ha materializado en bienes jurídicos individuales o particulares, y no colectivos o difusos. Victimología positivista, conservadora, liberal y socialista. Tres enfoques distintos. La positivista es una victimología que estudia la relación víctima-criminal, ¿verdad? Es una victimología criminal o penal, es la que asume en la mayoría de los sistemas penales. Pero, ¿qué sucede con esta victimología? Dice, se debe tratar igual a los delincuentes a las personas que caen en situaciones de prostitución o alcoholismo. Positivismo, sí, lo que podemos tomarlo en cuenta es que ve tan solo la parte del agente activo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una prostituta que luego de ejercer el acto de prostitución se retira a su domicilio y en el trayecto es asaltada? Va a la comisaría, asienta la denuncia, ¿y qué cree que va a pasar con ella? Si ella está registrada ahí, no le van a hacer caso, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene derecho a reclamar un dinero que le pertenece? Entonces, esta forma de ver el derecho penal no concibe esa idea. Donde hay víctimas, lo que viene a ser la cifra oscura del delito. Hay hechos que al final no son sancionados, ni menos siquiera aparecen en la parte de las estadísticas criminales. La victimología liberal considera la criminalidad por la respuesta que provoca y la etiqueta. Etiqueta la conducta y la actividad como algo desviado. El desviado, dice, es una víctima más. Esto es, la persona que comete un acto delictivo, simple y llanamente, es una persona que no se ajusta a las normas de control social y que como tal debe, en todo caso, preocuparse por redactarlo, resocializarlo, reinsertarlo. Normas que tiene nuestro Código Penal. La pregunta es, ¿se ha cumplido con esos fines de la pena? No se cumple. Al contrario, la situación empeora. Entonces, ¿qué hacer? Tendríamos que cambiar, en este caso, la forma de imponer las penas. Que ya no sea pues, una pena suspendida en su ejecución o con trabajos comunitarios, sino una pena que realmente supla esa parte del derecho que no opera. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? ¿Qué les parecería a ustedes si alguien, además o no, de no enviarlo a la cárcel por algún evento delictivo que comete, no lo enviamos a la cárcel, pero sí hacemos una publicación de sus actos que ha cometido? ¿Ustedes creen que la sociedad lo va a aceptar? ¿No sería una forma más útil de que el Estado ejerza esa capacidad punitiva y de control? Porque actualmente tenemos leyes que simple y llanamente son un saludo a la bandera, leyes que tan solo quedan en el tintero, y la victimología socialista que considera cambios definitivos en las estructuras sociales para evitar la victimización y la violación de los derechos humanos. Dice que debe ser igualitaria por esencia o naturaleza y también muestra la existencia de un Estado y sistema de justicia corrupta y victimizadora para los que menos tienen, olvidando
con ello a las víctimas de la denominación. Se refiere por lo general a los países que aún mantienen sistemas como Cuba, ¿verdad? Echan la culpa que el sistema liberal, económico, es culpable de todos los delitos que tenemos, pero no ven ellos que una forma de victimizar a su población es recortándole el ejercicio de sus derechos. La víctima dogmática y principio de autorresponsabilidad. La víctima dogmática constituye un punto de encuentro entre la dogmática penal y el movimiento victimológico, derivado de la interacción víctima-delincuente. Y acá establece por el principio de autorresponsabilidad que la víctima ha de responder por su propio comportamiento en el sentido que él sea la causa o antecedente del hecho que lo afecte. Por ejemplo, hay personas que fingen o simulan un acto lesivo en su contra. ¿Por qué? Muchas de estas personas, por decir, tienen un seguro y ellos quieren efectivizar el seguro. ¿Qué hacen ellos? ¿Se exponen o no se exponen al delito? Por ejemplo, tienen una joya de muy alto precio y saben que dejándolo en su vehículo en la calle va a ser robada. Viene alguien, se lleva la joya e inmediatamente invocará a hacer uso del seguro. Esa víctima es también culpable de los delitos que hay y altera en todo caso el sistema. Victimología penal o criminológica es aquella que estudia aquellas víctimas de hechos delictivos, de violencia interpersonal y de tipo criminal, dedicándose al estudio de la víctima en relación con el criminal y la aportación de la víctima al origen o la génesis del delito, es decir, la interacción delincuente y víctima. La victimología penal o criminológica se enfoca al estudio de la víctima en el ámbito penal, lo cual puede ser individual o colectivo, y el daño resulta de la violación de bienes jurídicamente protegidos por la normativa penal, en especial la salud física y mental, pérdida patrimonial, ultrajes sexuales y a la libertad dentro de los delitos convencionales. Todos los menoscabos, en fin, a lo que se somete la acción o omisión del victimario y que redunda de modo insoslayable en su existencia. En un sentido amplio, la victimología general estudia todo tipo de víctimas y en un sentido estricto, la victimología penal o criminológica solo estudia las víctimas del delito. Por ejemplo, si hay un desastre proveniente de un sismo, nosotros se caen nuestras casas, fallecen las personas, quedan heridos. ¿Cómo se llaman las personas? Se llama víctimas, ¿verdad? ¿Podremos iniciar una acción penal contra este movimiento sísmico? No, pero sí podemos hacer algo. ¿Qué cosa? Tenemos un Estado conformado que tiene instituciones para prevenir y tiene instituciones de apoyo, ¿verdad? Y esas instituciones están obligadas a prestar el apoyo en su debido momento, pero no se hace. Entonces, esa víctima que ha sufrido un desmedro producto de un fenómeno natural, encuentra que se vuelve nuevamente víctima, pero del sistema, ¿verdad? Ese sistema que no lo apoya. Mientras que en la parte penal, el agente activo ha incurrido en el acto delictivo, el desmedro de su víctima, en el otro, en la victimología en general o criminológica, nos vamos a todo tipo de víctimas, sea producto de actos dolosos o sean producto de otro tipo de acciones, naturales, sociales, ¿verdad? Por otro lado, a la victimología general le interesa el papel del delincuente en la víctima, mientras que la victimología penal o criminológica sí le interesa la participación del delincuente y la víctima, de ese binomio y de esa pareja del delito. La pareja penal y su distinción con la pareja criminal.
Mendelssohn fue el autor del término pareja penal al hacer referencia a la relación existente víctima y victimario. Henting y Mendelssohn, cuando hablan de la pareja penal, hacen una denominación nueva para hablar de la víctima y del victimador. Contribuyen a una configuración del delito y al hablar de la víctima como un ente dinámico capaz de influir en la configuración del hecho delictivo. De todo esto podemos definir como víctima aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como persona, todo ello independientemente de que la justicia juzgue o no al delincuente o de la relación entre víctima y agresor. ¿Por qué decimos que juzgue o no? Sabemos que hay actos delictivos que aún habiéndose cometido no se denuncian y que esos eventos delictivos no ingresan a esa estadística criminal, constituyendo la cifra oscura del delito. Una víctima es un ser humano suficiente por un suceso traumático, accidental o por el daño provocado por otro ser humano. Y de acuerdo a lo anterior, la víctima presenta dos componentes a saber, un componente objetivo y un componente subjetivo. Una víctima es cualquier persona que haya sufrido directa o indirectamente un hecho traumático producido por un accidente, fíjense, un accidente, una catástrofe natural o una agresión humana, independientemente de que haya sido declarado formalmente como delito por parte de la justicia. Hasta acá nosotros vamos encontrando la diferencia, ¿verdad? Que el derecho penal considera víctima tan solo aquella persona que ha sufrido la lesión de un bien jurídico que la norma penal protege. En cambio, la criminología va más allá, va de la protección de todos aquellos bienes que la sociedad considera como válidos y de ser protegidos para las personas. El componente subjetivo. Una víctima es la persona que en función del suceso traumático experimenta una interferencia negativa en su vida cotidiana. Esto es reacciones emocionales graves, incapacidad de rehacer su vida, dificultades para establecer proyectos de futuro, etc. La victimogénesis estudia los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objetos del delito. Esta victimogénesis es el conjunto de factores que predisponen a ciertos individuos a devenir en víctima. Entre estos tenemos factores situacionales, biológicos, raza, edad, sexo, biográficas, socioeconómicas, dependientes de la percepción de la capacidad de la venganza, relativos a la personalidad, inherentes a un medio familiar maltratante. Por ejemplo, si hablamos de factores de edad, un niño de 10 o 12 años, por decir así, se supone que a partir de las 8 de la noche, a más tardar 9 de la noche, debe estar en su hogar o ya debe estar durmiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a ese niño lo encontramos a las 2, 3 de la mañana? Ese niño es una potencial víctima. Víctima de ultrajes, de maltratos, ¿verdad? Entonces, el sexo, al ejemplo anterior que le decía, ¿no? Es un barrio peligroso y por decir una dama sabe que en ese barrio no se puede circular a partir de las 10 de la noche, pero ella osa entrar a las 3 de la mañana. ¿Va a ser o no va a ser objeto a una posible amenaza o ataque contra su integridad física? De hecho, lo va a hacer. Entonces, a veces la víctima contribuye directamente en la comisión del hecho delictivo. ¿Y qué es un suceso traumático?
Es un suceso que provoca un daño físico, psíquico grave y que está provocado intencionalmente por otro ser humano. Los ataques que pueda percibir uno de un tercero, ¿verdad? Ejemplos: atentados terroristas, agresiones sexuales, maltratos o abusos sexuales en la infancia, violencia de pareja. Todas estas conductas, nosotros, por ejemplo, lo encontramos en nuestro Código Penal. Y tratándose de la violencia familiar, lo encontramos en una ley especial, ¿verdad? Donde se considera que el maltrato no solamente es físico, sino que también es psicológico. La victimización primaria es aquella dirigida contra la persona o el individuo particular, esto es, contra la persona que recibe la acción del agente activo. La victimización secundaria viene a ser esa nueva experiencia que sufre esa víctima. Por ejemplo, la dama ha sufrido un ultraje sexual de su agresor, violencia primaria. Va a la justicia a pedir sanción. ¿Qué va a pasar con la justicia? Tiene que ser sometida a un proceso, en ese proceso a repetir esos nuevos actos denigrantes que ella tiene que recordar de cómo fueron los hechos, y todavía con las posibilidades que aún así no resulte ser sancionable su agresor. Entonces, acá la victimización secundaria, entendamos que es ya las propias instituciones que agreden, en este caso, a la víctima. Y la victimización terciaria, esto es cuando ya lo padece el agente activo del delito. ¿Y dónde se da? En la parte policial, penitenciaria y postpenitenciaria. En la parte policial, sabemos que el delincuente, desde que es aprendido, muchas veces, si es que no está el fiscal o su abogado, puede ser objeto de maltrato físico, ¿verdad? Con la intención de que se incrimine. Penitenciaria, todos sabemos que los establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones óptimas para que una persona esté intramuros, que hay agresiones, que hay drogas, una serie de actividades delictivas. Y postpenitenciaria, la persona ingresa al establecimiento penitenciario cumpliendo su pena o por un beneficio, pero ¿qué encuentra en la sociedad? Que la sociedad lo margina. No hay puestos de trabajo, simple y llanamente se le cerraron todas las puertas para que él pueda desempeñar alguna actividad. Dentro de las tipologías victimales encontramos las siguientes: la víctima es tan culpable como el infractor, la víctima ideal, la víctima por ignorancia, la víctima provocadora, víctima por imprudencia, víctima infractor, víctima simulante, imaginaria, participante, individual, familiar, social, víctima del sistema penal, aislada por proximidad, estados emocionales, perversa, depresiva, bebedora, por transiciones normales del curso de la vida, agresiva, indefensa y política. La víctima es tan culpable como el infractor. Son aquellas personas que se ofrecen como sujeto pasivo de la comisión de un delito. Se caracteriza por el carácter voluntario y libre que manifiesta en su actuación, es decir, tiene que haber un pacto o un acuerdo entre el sujeto activo y el pasivo. En ese sentido, el grado de responsabilidad de víctima y delincuentes es del 50% cada uno. Esto se da por lo general, jóvenes, en el caso del suicidio. Una persona que de repente está con una enfermedad terminal le dice a otra que dé fin a sus días. Uno solicita y el otro accede, ¿verdad? La víctima ideal o enteramente inocente. Se le denomina víctima voluntaria. La víctima por ignorancia. En este caso se da un cierto impulso no voluntario al delito,
pero el sujeto, por cierto grado de culpa de un acto poco reflexivo, causa su propia victimización. Es el caso de la pareja de enamorados que mantiene relaciones sexuales al aire libre o en un sitio no muy poco oculto de las miradas o de las posibilidades de ser advertidos, y son atacados por los pandilleros o las personas que pasan y que no respetan en ese caso su privacidad. El activo es de provocación directa. La víctima, por imprudencia, es la que determina el accidente por falta de control. Quien deja el automóvil mal cerrado o con las llaves puestas da al delincuente para que se lo lleve, ¿verdad? Es la persona cuya negligencia y reflexión conductual aporta las condiciones facilitadoras de la ejecución delictiva. Corresponde también a los casos de exposición, la víctima imaginaria y la víctima participante. En lo concerniente a la víctima imaginaria, se trata por lo general de individuos con serias psicopatías de carácter conductual. Es el caso del paranoico, reivindicador, querulante, perseguido por perseguidor, interpretativo, histérico, mitómano, demente senil, del niño púbero. Las víctimas también pueden ser colectivas, familiares y sociales. Las víctimas individuales son aquellas que se dividen en tres grandes grupos: su actitud victimal, victimal culposa, victimal dolosa, y las víctimas correlativas. La víctima del sistema penal. La víctima del sistema penal se presenta en aquellos casos en donde se dan excesos de detenciones preventivas, prisiones de máxima seguridad promiscuas, inoperancia en la llamada reinserción social de liberados, dificultad para el resarcimiento económico de las víctimas, inexistencia de asistencia jurídica, detenidos en sede policial. Todas estas situaciones lo vemos a diario. Por otro lado, la víctima supranacional se presenta en dos supuestos: ataques a la soberanía por invasión, ataques a la soberanía institucional por leyes y jurisprudencia extranjera. Estos son ataques a extranjeros directos o dirigidos a nuestra nación. La víctima aislada y la víctima por proximidad. Aislada es aquella que se aparta de las relaciones sociales, tornándose solitaria y poniendo en peligro su integridad, ya que se priva de la natural protección de la comunidad. Tal es el caso del anciano, el extranjero o la viuda. La víctima por proximidad es un factor victiminógeno y distingue tres tipos de proximidad: espacial, familiar y profesional. Espacial: aglomeraciones que producen víctimas de robos. Familiar: particidios, incestos y violaciones. Profesional: el médico, el párroco, el profesor, la prostituta, entre otros. La víctima agresiva y la víctima indefensa. La víctima agresiva es aquella que ha torturado a su familia, a sus amigos, a su amante o subordinados, los que, llegado el momento y por un mecanismo de saturación, se convierten de víctimas en victimarios. La víctima indefensa es aquella que se ve privada de la ayuda del Estado. La víctima tiene que tolerar la lesión, pues la persecución le causaría más daño de los que se han producido hasta el momento. Victimización carcelaria y postpenitenciaria. La victimización carcelaria es aquella en donde el preso es víctima del sistema penal, y las manifestaciones más usuales de este tipo son las siguientes: agresiones sexuales, hacinamiento, drogas, ley del terror al existir dentro de la institución penitenciaria, existencia de mafias, dudosa alimentación. Y por otro lado, la victimización postpenitenciaria se materializa con el rechazo social del cual es objeto el recluso una vez que se incorpora a la sociedad. Legalización y legitimación de la victimología en el Perú. Como les decía al inicio, en nuestra Constitución no hay un artículo que expresamente ampare o regule los derechos y deberes de la víctima. Podemos tomarlo en forma tácita, si lo está en el artículo 1 y en el artículo 2, cuando señala
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, reconociéndole derechos como la vida, su identidad e integridad moral, psíquica y física, en su desarrollo libre y bienestar, y también considerando al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. En el Código Penal lo encontramos en el artículo 45, inciso 3, ¿verdad?, donde establece que el juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan. Siguiendo esta línea, el Código Procesal Penal, en los artículos del 94 al 97, regula sobre la víctima, donde le establece deberes y derechos, donde la víctima ya tiene participación en el proceso y no se limita tan solo a ser un invitado a él, y tiene derechos a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado de procedimientos, a ser escuchados antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción, a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. Pero también tiene deberes, los cuales, como les repito, están en el artículo 94 al 97, y uno de ellos es, en el caso de delitos contra el patrimonio, acreditar la preexistencia del bien y del bien objeto de un delito de esta naturaleza. Jóvenes, he tratado de hacerlo lo más próximo posible porque ya está nuestro amigo, el doctor y paisano, que también dicta criminología, y no quisiera interrumpir. ¿Alguna pregunta?